Hola, mi nombre es Carlos López. En este segmento les voy a contar la línea de tiempo desde el principio de la humanidad hasta el descubrimiento y conquista española. La prehistoria. El periodo de tiempo ha transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, es decir, los antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de que algo ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia 3300 a.C., en el resto del planeta posteriormente. La prehistoria terminaría en algunas regiones del mundo antes con la aparición de las sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Es importante señalar que, según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es un término carente de significado real en el sentido de que fue entendido por generaciones. Si se considera la historia tomando la definición de Mark Bloch como el acontecer humano en el tiempo, todo es historia existiendo el ser humano, y la prehistoria podría forzadamente solo entenderse como el estudio de la vida antes de la aparición del primer homínido en la Tierra. Desde el punto de vista cronológico, sus límites están lejos de ser claros, pues ni la llegada del ser humano ni la invención de la escritura tienen el lugar al mismo tiempo en todas las zonas del planeta. Período Paleolítico. Es identificada la primera etapa de la historia humana de la que se cuenta con testimonios reconocidos. El conocimiento que se tiene sobre este período se basa principalmente en el hallazgo de utensilios y huesos humanos y animales de cuevas, campos y terrazas fluviales alrededor del mundo. Los hombres paleolíticos se mantenían de la caza y la recolección, y podemos asumir también que manejaban el fuego. Sus utensilios que elaboraban estaban hechos de piedra, hueso, madera y cestería. No habían logrado la domesticación de ningún animal. Vivían en cuevas y en toscas enramadas. Empleaban las pieles de animales para vestirse. Y al parecer realizaron las pinturas rupestres que expresaban la vida cotidiana que ellos vivían. Período Neolítico. El hombre neolítico empieza a trabajar la piedra de una forma diferente. El pulimento comienza a suplir la talla por percusión. Lo fundamental es la implementación de técnicas innovadoras para la producción de alimentos y la fabricación de enseres en cerámica. La agricultura impulsó al ser humano a dejar el nomadismo para establecerse en un lugar determinado y formar grupos sociales. Con cada vez mayor estabilidad, se dejó la recolección de plantas silvestres y caza de animales salvajes, para pasar al mantenimiento de una subsistencia propia, sin la dependencia directa de la naturaleza. El hombre sedentario se encargó de producir con el cultivo su propio alimento y asegurar una provisión para sortear con menores dificultades las temporadas malas, implicando un aumento notable de la población en las zonas habitadas y un auge de la colonización en las que aún permanecían vírgenes. Los primeros pobladores de América. El poblamiento de América es el proceso por el cual se diseminó la especie humana en el continente americano. Hasta hace unos años siempre se habían pensado de que los primeros pobladores de América eran de origen asiático y que pasaron desde Asia a Norteamérica a través del estrecho de Bering. Este evento ocurrió entre 14.000 y 13.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, fue una unión terrestre que comunicaba Norteamérica con Asia Oriental y que se pudo ser utilizada como puente de paso gracias a que en la última glaciación retrocedieron los mares y dejando al descubierto un terreno apto para pasar a nuestros antepasados. El retroceso de los mares se produjo durante la glaciación debido a un aumento del agua congelada. Las latitudes más septentrionales del norte del planeta se cubrieron de profundas capas de hielo. La cultura mississippiana fue una cultura calcolítica de Norteamérica que floreció en el medio oeste, el este y el sudeste de los actuales Estados Unidos aproximadamente entre los 8.000 y 1.550. El estilo de vida nació en el valle del río Mississippi,
Las culturas del valle del río Tennessee pudieron asimismo empezar a desarrollar características mississippianas en esa época. Casi todos los emplazamientos mississippianos son anteriores a 1539, cuando Hernando de Soto exploró el área y se han descubierto muy pocos artefactos de esa cultura, lo que indica que la misma desapareció casi completamente antes de tomar contacto con los europeos. Confederación Iroquesa, también llamado las Cinco Naciones, fue una liga de carácter democrático con características tanto participativas como representativas, combinada con algunas hereditarias. Se hallaban constituida por tribus amerindias de lengua iroquesa, que habitaban el noreste de Estados Unidos, el sureste de Canadá, en la zona de los Grandes Lagos. Estaban formadas originalmente por 5 tribus: Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga y Seneca, que se confederaron a mediados del siglo XII, y las que se sumó Tuscarora en 1720. Existe un gran debate sobre cuándo se fundó la confederación. La mayoría de los antropólogos y arqueólogos la ubica entre 1450 y 1600, pero se suele considerar que tuvo lugar antes de los viajes de Cristóbal Colón. Algunos historiadores han propuesto que sucedió en torno a 1142, año que un eclipse solar se vio en torno al territorio de los Senecas. Dicho fenómeno es el que mejor encajaría con el sucedido al fundarse la liga. Según relata la tradicional oral, los primeros registros conocidos de los iroqueses son de cerca de 1535 por las misiones de exploración de Jacques Cartier. La cultura Anasazi formaban una cultura arqueológica amerindia de la superárea cultural de Oasis América. Ocupaban en varios grupos la superficie de los estados actuales del Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Su civilización ha dejado varios vestigios monumentales y litúrgicos en distintos lugares, de los cuales 2 han sido clasificados como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los restos encontrados por los arqueólogos demuestran un conocimiento de cerámica, el tejido y la irrigación. Además, dibujaban símbolos que no han sido descifrados y observaban los desplazamientos solares. Se considera que los descendientes actuales de los Anasazi son los indios pueblo, entre ellos los Suñis y los Hopi, aunque no se conoce con seguridad si hay continuidad étnica entre ellos y los antiguos Anasazi, o si la continuidad es solo geográfica. Los modernos indios pueblos son étnica y lingüísticamente diversos, pero se conoce si los Anasazi originales formaban un único pueblo o conjunto de pueblos diferentes que compartían una cultura similar. La cultura Ojocam es el nombre que se ha dado a una de las áreas culturales arqueológicas de la antigua Oasis América. Algunas variantes de la escritura de esta palabra son Ojoam, Jobocam, Ujugam y Ujucam. En la década de los 1930 se establecieron los criterios para la diferenciación de esta cultura amerindia con respecto a otras de la región Oasis americana, sobre todo con la base de los trabajos de Harold Gladwin. A él se le debe el nombre con que conocemos el área cultural en cuestión, que proviene de Pápago, que significa los que fueron. Dicha cultura está relacionada con un conjunto de sitios arqueológicos del bajo valle del río Gila y otras partes del desierto de Sonora. Es probable que los portadores de esta cultura sean los ancestros de los Pimas y Pápagos, que viven actualmente en Arizona y Sonora. Los mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas, fueron un pueblo mesoamericano de filiación náhuatl que fundó México Tenochtitlán y hacia el siglo XV, en el período posclásico tardío, se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que se conoció en Mesoamérica. Su origen se sitúa entre los grupos de los hablantes de náhuatl del norte de México,
transitaron de una organización elemental a ser el imperio más fuerte de la época mesoamericana. Estaba ubicado sobre un islote al occidente del lago de Texcoco, en la zona lacustre de la Cuenca de México. El dominio ocupó la mayor parte del centro y sur de la República Mexicana. Se extendía desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi todos los estados como Veracruz, Hidalgo, hasta la frontera con Guatemala. Los mexicas caracterizaban por la explotación de cultivos altamente simbióticos. De la dependencia de manipulación humana, cultivaban maíz, chile, calabaza, frijol, etc. El uso extensivo de plumas para la confección de vestimenta, el uso de calendarios astronómicos, uno ritual de 260 días y uno civil de 365 días. Una sofisticada metalurgia prehispánica, ornamental y militar basada principalmente en el bronce, oro y plata. Una escritura en forma de pictogramas en el cual era usado para la documentación de hechos y el cálculo de obras arquitectónicas, el cual estaba basado en un sistema métrico propio, que para mediciones de terrenos es comparable con otros sistemas de medida de la edad moderna. El uso extensivo de productos derivados de las cactáceas y agaves. Por último, el uso de cerámica ígneo, es decir, de obsidiana, para fines quirúrgicos y bélicos. La cultura maya fue una civilización mesoamericana desarrollada que destacó en América por su escritura glífica, ya que sabían leer y escribir. Por lo tanto, es el único sistema de escritura plenamente desarrollado del continente americano precolombino, así como por su arte, arquitectura y sistemas de matemáticas, astronomía y ecología. Se desarrolló en la región que abarca el sureste de México y que corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, asimismo la mayor parte de Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Esta región se compone de las tierras bajas del norte que abarca la península de Yucatán, las tierras altas de la Sierra Madre, que se extiende por el estado mexicano de Chiapas, el sur de Guatemala y hasta El Salvador. En el período preclásico se desarrollaron las primeras sociedades complejas y se cultivaron los alimentos básicos de la dieta maya, que era el maíz, los frijoles, las calabazas y los chiles. Las primeras ciudades mayas poseían una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachada de estuco. El preclásico tardío se desarrollaron grandes ciudades de la cuenca de Petén. Solían expandirse sin planificación. La arquitectura principal de la ciudad se componía de palacios, templos, pirámides, juegos de pelota ceremoniales y estructuras alienadas para la observación astronómica, que en este periodo se produjo un colapso político general en la región central maya, que originó guerras internas y se dio el abandono de las ciudades. Los mayas grabaron su historia y conocimiento ritual en libros de forma de biombo, de los que solo permanecieron 3 ejemplos con cuestionables autenticidad. Como parte de su religión, practicaban sacrificios humanos. Los chorotegas son un grupo étnico de Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Cuenta con unos 750 miembros. Proceden de Mesoamérica y se estima que llegaron a Centroamérica en el siglo VI y VII. Están situados más al sur de Centroamérica. En Nicaragua, los chorotegas, como tirianes y nagrandanos, se asentaron en la vertiente del Pacífico de Nicaragua, de donde se desplazaron a pueblos pertenecientes a cultura de área intermedia. A su vez, más tarde hubieron que enfrentar la llegada de los nicaraos, que eran los nahuas o niquerianos, que era un pueblo de idioma náhuatl, quienes se asentaron también en Nicaragua, especialmente en la región del Istmo de Riva, a orillas del Gran Lago de Nicaragua o Coquivolca. En Costa Rica, los pueblos chorotegas, nicoyas, chombis, orotiñas, zapandíes y churutecas ocuparon toda la península de Nicoya,
la región de Chomes en la margen oriental del Golfo de Nicoya, los dominios del jefe Gurutina y las costas de la ensenada de Tibibes, región que fue conocida con el nombre de Chorotega Vieja y que fue el confín del avance de las culturas mesoamericanas en la vertiente del Pacífico. La cultura inca. La civilización inca, también llamada incaica o quechua, fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas, que conservó su estado independiente con la extinción del imperio. Esta fue absorbiendo nuevas expresiones culturales de los pueblos anexados y se ubicó en los actuales territorios de Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. La economía inca se basó en la agricultura que desarrollaron mediante técnicas avanzadas como las terrazas de cultivos llamados andenes para aprovechar las laderas de los cerros, así como sistemas de riegos heredados de las culturas preincas. Cultivaron maíz, maní, yuca, papa, frijoles, algodón, tabasco y coca, entre otras. Las tierras eran propiedad comunal y se trabajaban en forma colectiva. Desarrollaron también una ganadería de camélidos sudamericanos, como llama y alpaca. Por los excelentes caminos incas Capac-Ñan transitaban todo tipo de mercancía, desde pescado, conchas del Pacífico, hasta sal y artesanías del interior. Entre las expresiones artísticas más impresionantes de la civilización inca se hallan los templos de Sacsayhuamán y Coricancha, los palacios y los complejos estratégicamente emplazados Machu Picchu, Ollantaytambo y Pisac. Si bien no puede hablarse de un imperio monárquico socialista por la clara diferenciación económica, política y social, este imperio estableció el sistema de reciprocidad y complementariedad económica. El descubrimiento y conquista de América. Se denomina descubrimiento de América al acontecimiento histórico que comenzó con la llegada de América el 12 de octubre de 1492 de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que había partido del puerto de Palos 2 meses y 9 días antes y tras cruzar el océano Atlántico llegó a una isla del continente americano, Guanajaní, y a su regreso dio a conocer por primera vez en Europa la existencia de un nuevo mundo. Constituye uno de los momentos fundamentales en la historia universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. En los siglos posteriores España, Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia y otras potencias europeas compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano, resultando en el nacimiento de nuevos pueblos, culturas y estados. En el artículo se distingue claramente entre acto mismo de descubrimiento, entendido como una serie de viajes que hicieron los navegantes españoles que llegaron a América, y la dimensión del encuentro entre culturas y el posterior proceso histórico conocido como la conquista de América, que los europeos realizaron así el encuentro entre esas dos culturas que tuvo importantísimas consecuencias para ambos. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.